Gracias por el pase. Bueno, vamos a charlar un poquito sobre esta cuestión que tiene que ver, obviamente lo dijimos, es un programa solidario y tiene que ver con esta cuestión de la solidaridad y lo que mencionamos al principio un poquito de esta ley de dar y recibir. Y me parece interesante empezar primero con esta cuestión, ¿no?, de esta ley. Lo habíamos denominado, ¿no?, alquímica también, que tiene que ver del manejo de la energía, este flujo constante entre las cosas, entre el dar y el recibir, que a veces es muy interesante pensarlo desde el punto que uno siempre piensa, no, bueno, voy a dar para recibir, pero a veces no querer recibir también evita el flujo del no querer dar. Exactamente. Porque es una relación, ¿no?, de dos, es una relación de dos, en donde, o de muchos, en donde claramente esto abre el juego para pensar, bueno, claramente hay una relación entre las cosas que se tiene que dar, que uno a veces no sabe y no conoce bien el peso de esa relación, ¿no?, entre lo que da y lo que recibe, pero el hecho es estar dispuesto a poder ejecutar esa transacción. Por eso es muy interesante pensarlo también desde lo que yo había comentado al principio, que somos nuestra propia empresa, ¿no? Vaya si Ale con la editorial que hizo hoy nos puso en el panorama y en perspectiva cuáles son las cosas que tenemos que hacer para efectivamente ejecutar nuestro gran negocio, que es contactarnos con los demás, ¿no?, que es ponerse en contacto con los demás, que es estar en conocimiento, sobre todo abrirnos hacia los demás, porque recién estábamos charlando un poquito acá antes de que abra este segundo bloque, justamente uno nunca sabe quién está del otro lado. El famoso siempre atendé bien el teléfono, se les dice a los empleados, porque no sabes quién está del otro lado. No es necesario que haya un teléfono de por medio, ¿no? Es lo que decía Ale, una sonrisa a alguien puede cambiarle el día, abrirle la puerta a alguien, sostenérsela a alguien que esté ingresando a tu edificio, ayudar a alguien con una bolsa si ves que está complicado. Digo, pequeñas acciones, ¿sí?, pueden abrir grandes puertas, ¿no? Y uno, por lo mínimo, siempre tiene que estar atento y tiene que obviamente estar predispuesto a hacer eso, porque como bien decimos, es un intercambio de energía, es un intercambio de cosas. No importa y no es importante y no es necesario calcular el valor de esa transacción, lo importante es estar dispuesto a hacerla. Por eso creo que este libro que traje hoy, que tiene que ver con claves para el óptimo desarrollo de tu empresa personal, es el libro de Manuel Schner, El equilibrio del éxito, ¿no? El equilibrio del éxito, que justamente escribió un libro anteriormente a este que se llama Tú eres tu propia marca, ¿no? Pensarnos como marca, pensarnos como empresa y pensarnos obviamente desde todos los planos y de todas las perspectivas que eso abre. Uno de los capítulos tiene que ver con el ser dentro de la comunidad, el ser social, comunitario, y da claves, ¿sí?, claves que son de personas, digamos, porque es un libro también que tiene que ver mucho con esto, como hablábamos antes, de Goleman o de Dale Carnegie. De Dale Carnegie. Son libros que son en realidad teóricos, pero llevan a una práctica, ¿no? Porque obviamente, vuelvo, si nos quedamos solo en la filosofía y no lo ponemos en práctica, no sirve de nada. Es lo mismo que hablar quizás de estas leyes, pero no estar abierto a recibir o a dar. Digo, no tiene mucho sentido predicar, ¿no? Porque a veces esa frase que uno no es profeta en su propia tierra es real. O sea, no sirve ser profeta si en realidad nosotros tampoco lo practicamos para nosotros mismos. Si nosotros no hacemos ese trabajo de autoevaluación para después poder salir afuera, y esa evaluación que nosotros hicimos, que obviamente nos predispone y nos limpia, nos acredita, después obviamente se hace efectiva hacia los demás, ¿no? Entonces da claves de gente o claves para la participación comunitaria social. Son unos 6 puntos y me parece muy interesante poder leerlos para después desmenuzar cada uno de ellos. Primer punto, fundamental, tener clara conciencia de los objetivos que buscamos con la participación. Es decir, nosotros queremos aportar a la sociedad, queremos hacer un bien, queremos abrirnos, pero tenemos que tener claro los objetivos, tenemos que tener claro el objetivo. Tampoco es dar, por decir estoy dando, porque eso ya sería una cuestión más de ego, ¿no? Hay que tener mucho cuidado hoy, porque las frases de Instagram y los gurúes virtuales están dando vuelta por ahí, pero cuando apagan la cámara no son lo que dicen ser. Entonces,
seamos realmente concretos y sepamos hacia dónde queremos ir, porque hay muchos que dicen ser cosas que no son, otros que dicen hacer cosas que no hacen. Lo importante es ser conscientes y consistentes entre lo que decimos y lo que hacemos. Por eso, para ser consistentes y concretos, tenemos que saber cuál es el objetivo de esto que buscamos y que queremos dar. Punto 2. Más allá del utilitarismo, de la rentabilidad que traiga dicha participación para la propia unidad de negocios, debe existir, miren, no es casualidad esta palabra, debe existir un valor añadido para la institución o grupo donde se participa, y esto debe ser percibido como un resultado favorable para sus integrantes. Es decir, que funcione la ecuación costo-beneficio. De otra forma, la participación será entendida como interesada, vampírica o simplemente intrascendente. Espectacular. O sea, no solamente tenemos que saber hacia dónde vamos, sino que eso que hacemos realmente tiene que aportar valor, que es lo que siempre decimos en el programa. Es un programa que aporta valor en cada una de sus emisiones. Por eso, cuando hablábamos antes con Ale, nosotros tenemos siempre estos intercambios, pero claramente también hay una preparación previa. Hay una preproducción que nosotros hacemos de estos programas, más allá de que muchas veces acá nosotros nos sorprendemos porque hay cosas que sí quedan por fuera y que las trae cada uno y las aporta. Este es un programa que aporta valor porque nosotros hacemos que aporte valor, porque nosotros sabemos lo que queremos entregar y porque nos preparamos para entregar valor. Entonces es importantísimo no solo tener el objetivo, sino que haya una utilidad de eso que hacemos. Tercer punto. No es necesario un liderazgo de importancia, pero sí una clara involucración y compromiso, así como una seriedad al cumplir con las tareas asignadas. Es decir, no necesitamos ser líderes para hacer un aporte social, para aportar a la comunidad. Necesitamos involucrarnos y ser comprometidos. Simplemente eso. Es decir, lo que decía en un principio, o lo que dije en un principio, esta cuestión de que pequeñas acciones abren grandes puertas, ¿no? Pequeños pasos dan grandes saltos. Cuarto, la honestidad con uno mismo es fundamental en este tipo de trabajos. Los otros deben ser apreciados como eje de la tarea. Resignar el ego es un desafío y esto no solo se logra con un profundo sentido humanitario y solidario en la acción. Es decir, que todo lo que estamos diciendo de buscar un horizonte, que haya un aporte real, que haya involucración y compromiso, debe ser realmente sincero. No tiene que ser como esto que nombrábamos antes, ¿no? Estos gurúes que parecen que nos dan las soluciones mágicas y cuando está por terminar el Reel o el TikTok te dicen suscríbete a mi canal y suscríbete a mi próximo curso de... ¿no? Entonces lo que estaban haciendo era una venta encubierta. Una venta encubierta que obviamente después uno tiene que pagar. ¿Estamos hablando de ese juego del dinero? ¿Es negativo o no? Lo que estamos diciendo es que también podrías hacerlo sin tener ninguna retribución y tener retribuciones de otro lado, ¿no? Porque el aporte solidario tiene que ver con esta cuestión que justamente estamos hablando de que es fundamental el desafío del ego. Y no demostrarlo por lo que hacemos, no demostrar y después sacar 20.000 historias, 50 posteos. Digo, aprovecho las redes como una excusa de multiplicar lo que hacemos a nivel virtual por la visualización que tienen y el alcance, ¿no? Pero esto era lo mismo como también te puede pasar en una reunión de amigos en la que están hablando en la mesa y querés comentar todo el tiempo lo que estás haciendo para quedar bien, para que vean y que digan, che, qué buena persona que es tal, o mirá qué bien que actúa, mirá. Eso no sirve, porque en esta ley que hablábamos al principio del dar y recibir, eso no funciona. Es el ego hablando ahí, no el ser que quiere aportar a la comunidad o el ser que quiere involucrarse con una comunidad y que quiere cooperar. Quinto punto, es muy habitual la competencia entre los diferentes miembros. Sin embargo, obviamente, cuando todos queremos aportar dentro de una comunidad, va a haber otros que pueden llegar a ser aparentemente nuestros competidores, formándose grupos de poder que disputan entre sí. Si bien todas las organizaciones humanas están estructuradas con base en liderazgos, el acceso a posiciones de importancia debería contemplar el consenso y la meritocracia. Es decir, puede haber distintos competidores dentro de lo que hago, pero si yo sé la posición que cumplo y el rol que tengo, me tengo que esforzar por mi tarea, por mi aporte, por mi desarrollo. No importa que haya otros que estén también de forma complementaria haciendo un trabajo, sean más conocidos, menos conocidos. Creo que lo habíamos hablado en uno de los capítulos. Ale decía, con que esto llegue a una sola persona y pueda ayudar a una sola persona es un montón.
a nada es un montón. A estar en este momento quizás que podríamos estar en nuestras casas bebiendo algo, tomando un mate, mirando Netflix, podríamos estar haciendo deporte. Digo, estamos dedicando nuestro propio tiempo, el tiempo también que dedica el invitado en venir acá. La importancia de los invitados que traemos también es eso, dedican su tiempo. Estamos dedicando nuestro tiempo, elemento que nunca recuperamos. El tiempo es el elemento que nunca recuperamos. Y lo estamos dedicando para aportar valor, para que te quede algo, para que te pueda llevar algo. El tiempo que le dedicamos también en nuestras casas, Ale preparando la editorial, yo trayendo este libro, el invitado preparándose para venir hoy acá. Eso tiene valor. Ese es el verdadero aporte. Punto 6 y último, la actividad debe ser productiva y regirse por pautas similares a las empresariales. De otra forma, se dan modalidades simplemente interactivas en las que no existen los objetivos más trascendentes buscados y expresados en los documentos de la organización social o comunitaria. Es decir, debemos tener una cierta organización, porque si no, básicamente es como tirar o querer pegar un tiro en la oscuridad. Digo, podemos ir a la deriva y no digo que uno no estaría aportando o no estaría haciendo su contribución a la sociedad, pero obviamente estaríamos desperdiciando mucho potencial si lo hiciéramos de una forma organizada, concisa, concreta, y obviamente tomando en cuenta estos puntos que también forman parte como de una especie de estructura u organización previa que tenemos que tener para después salir y encontrarnos con los demás y aportar y dar nuestro valor. Así que bueno, el equilibrio del éxito, 6 puntos a tener en cuenta para las claves de la participación comunitaria y social. Y bueno, nada, quería compartirlos para traerlo hoy acá. Creo que tienen que ver mucho con el tema y con el invitado de la fecha, porque me parece que uno puede tener la intención, puede querer hacerlo, pero la verdad hay que contemplar estos aspectos, porque eso es lo que realmente nos va a llevar a un compromiso y a una aceptación y obviamente a un dar sincero, real y concreto, ¿no?